guardó para santificar, para glorificar. Entonces, si Él lo dijo en primera palabra, nosotros también tenemos que decirlo en primera palabra, hermano. Muy bien. Vamos entonces a inclinarnos para confesar a vuestro Dios durante la semana qué es lo que han hecho, qué es lo que han ofendido a vuestro Dios, para que el Señor el Todopoderoso nos perdone. Y pidamos también, hoy día vamos a pedir por la hermana Gerarda, porque según tengo entendido la tenían que operar. Bueno, vamos a inclinarnos entonces para pedirle a vuestro Señor que Él venga a morar aquí y que Él sea que hable. Solamente la hermana Estelita será que mueve sus labios y obedecerá a las palabras del Señor, que mandará como las cascadas del agua a torrente, ¿no? Entonces vamos a inclinarnos entonces el rostro y de rodillas. Bendito y alabado seas, Padre mío. Oh mi Dios, perdónanos que te hemos despertado, Señor. Te suplicamos, oh mi Señor Dios Todopoderoso, que venga, Señor, a morar entre nosotros, Padre mío, para que tú escudriñes nuestro corazón y nuestra mente y escribas tus mandamientos de tus palabras que están encerradas en estos santos libros que tú enseñaste y dijiste a tus santos profetas y a tus santos apóstoles, Señor. Solamente nosotros, Padre mío, obedecemos tus santas palabras, Padre Santo, y que las guardemos en nuestro corazón también, para así aprenderlas a obedecer y ponerlas por obra. Señor, hoy día te pedimos en especial por todos los enfermos, por todas las autoridades del mundo, Señor, por aquellos que rigen las naciones y los pueblos. Oh amante Dios bendito, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra, Señor. Todo que sea hoy día, Señor, para tu santa gloria, Señor, para tu santa gloria. Amén, Señor. Amén. Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, le dijo. Y en el versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dijo? El Hijo de Dios viviente. En mi palabra, en mi Santa Biblia dice así: viviente, o vivo, o como esté la palabra, pero es lo mismo, hermanos. ¿Ven? ¿Cómo la misma Biblia se interpreta la palabra de vuestro Dios? Por eso es importante, hermanos, escudriñar, pero en oración. ¿Cuántas veces decir? No escudriñen por escudriñar, hermanos, sino en oración. Ojalá fuera en ayunas, ojalá fuera en la madrugada, al alba, hermanos, conversar con Él. Muy bien. Ahora, miren, de esas cuantas palabritas que nos ha hablado, son ¿cuántos son aquí? Más que 4 versículos, hermanos. ¿Cuántos? Para hacer que nos habla para que entendamos. Muy bien, hermanos. Aquí hemos terminado hoy día nuestro estudio de la palabra de vuestro Dios, hermanos. Muy bien acá. Ahora, vamos ahora a los escritos de Elena de White. Es una hermana, ya sabemos, hermanos, que es una hermana quien tuvo esa dote que Dios puso en ella para estos últimos tiempos. Y así también de repente, ¿quiénes saldrán? Aunque dice en su palabra que los niños serán el que den el último pregón de su palabra, ¿no? Pero vayamos que dice, ¿qué le dijo a esta hermana para estos tiempos, hermanos? De la palabra de Dios. Vamos a conocer hoy día, hermanos, de los escritos de esta hermana, a la cual el Señor le reveló, y que también, así como en el tiempo pasado, tampoco no le creían a ella. Aquellos historiadores de la palabra de Dios tampoco no le creían. También sufrió mucho esta hermana, que esperaba al Señor, pero ya está más de 100 años que se fue, pero estará delante de vuestro Dios en el día de su venida.
Miren lo que en el deseado de todas las gentes, las naciones, hermanos. Vamos a comenzar para que ustedes entiendan, porque aquí también nos va a llevar a las Santas Escrituras, hermanos. Entonces, vamos a ver, dice el comiencito, para que podáis entender la palabra también acá. Dice acá en el capítulo 1, Dios con nosotros, dice. Dios con nosotros, ¿no? Está en el capítulo 1. Pero para entender bien, dice, y entendamos de qué se trata, que está la palabra de Dios aquí, inspirada a esta santa mujer, dice así, preparación. Mire, ¿qué cosa es la preparación? Vamos a ver. ¿Qué es la preparación? ¿Qué cosa es preparar? Mire, dice así, en el corazón, dice, todos los seres humanos, dice, sin distinción de raza o porción social, hay un indecible anhelo de algo que ahora no posee. Dice, este anhelo es implantado en la misma constitución del hombre. Dice, porque un Dios misericordioso, para que el hombre no se sienta satisfecho, dice, no se sienta satisfecho con sus presentes condición, sea mala o buena o mejor, Dios desea que el ser humano busque lo mejor y lo halle en el bien eterno de su alma. En vano procuran los hombres satisfacer este deseo con los placeres, las riquezas, las comodidades, la fama o el poder. Los que tratan de hacerlo descubren que estas cosas hartan a los sentidos, pero dejan el alma tan vacía y desconforme como antes. Es el designio de Dios que este anhelo del corazón humano, dice, y hace así el único que es capaz de satisfacerlo en un deseo de ese ser capaz de seguir a él en la plenitud y en el cumplimiento de este deseo. Esa plenitud se halla ¿en dónde? Se halla en Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, porque prologó al Padre que la plenitud de todo residiese en él, porque él, dice, habita toda la plenitud y la divinidad, confortablemente, y dice, y es también verdad que vosotros estáis completos en él con respecto a todo deseo divinamente, dice, implantado y normalmente seguido. El profeta. ¿Y dónde están los profetas? ¿Dónde están los profetas, hermanos? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los profetas de Dios? Están en el Antiguo Testamento. Eran sus profetas de Dios. ¿Dónde están los profetas? Ahí. No está en las primeras palabras de Dios, comenzando desde Génesis. Aquí están los profetas, y también como están sus apóstoles,
como también están sus apóstoles, los que estuvieron con Dios, que es el mismo. El que conoce al Padre, ¿qué conoce? Y el que conoce al Hijo, ¿qué conoce? Conoce al Padre. Entonces, ¿dónde están los profetas? Están en su santa palabra. Muy bien, dice la palabra así. El profeta Ageo. ¿Y dónde está Ageo? ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde está Ageo? ¿No está acá en las escrituras? Sí está. Ahí vamos. Dice, llama con justicia a Cristo. Miren lo que hizo este hombre. Dice, divinamente implantado y normalmente seguido, el profeta Ageo llama con justicia a Cristo. Él dice, el deseado de todas las naciones. El propósito de este libro presenta a Jesucristo como aquel en quien puede satisfacerse todo anhelo. Se ha escrito muchos libros titulados La vida de Cristo. Óiganlo bien, hermanos. Libros excelentes, grandes, dice, acopios de información elaborados, ensayos sobre cronología, historia, costumbres y acontecimientos contemporáneos con abundante enseñanza y muchos vislumbres de la vida multiforme de Jesús de Nazaret. Sin embargo, no se ha dicho de ella ni aún la mitad. No es tampoco el propósito de esta obra exponer una armonía de los evangelios o presentar en orden estrictamente, dice, cronológico, los importantes sucesos de las maravillosas lecciones de la vida de Cristo. Su propósito es presentar el amor de Dios como ha sido revelado en quién. ¿Cómo ha sido revelado en quién, hermanos? ¿Cómo ha sido revelado su Hijo, la divinidad, hermosura de la vida de quién? ¿De la vida de quién? Está hablando de Dios. ¿De la vida de quién? De la vida de Cristo, hermano. De la vida de Cristo, de la cual todos pueden participar y no simplemente satisfacer los deseos de la manera curiosidad ni la observación de los críticos, pero como por el encanto de su propia belleza de carácter de Jesús atrajo a sus discípulos a sí mismo y por su toque y sentimiento de simpatía en todas sus dolencias y necesidades y por su constante asociación transformó sus caracteres sus caracteres de terrenales en celestiales, terrenales quiere decir los que están en la tierra, y celestiales, ¿dónde están? ¿Dónde está lo celestial? En el cielo, en celestiales, de egoístas, abnegados, y trocó, dice, la mezquina ignorancia y perjuicio en el conocimiento, dice, generoso, y en el amor profundo por las almas de todas las naciones y razas. En el propósito de este libro presenta el bendito Redentor. De este libro presenta, dice, el bendito Redentor, de modo que ayude al lector, a acudir a él como una realidad viviente, dice, con la cual puede tenerse comunión continua, vital, y hallar en él como los discípulos de la antigüedad
Eso está hablando para nosotros. Dice, como los discípulos de la antigüedad, al poderoso Jesús, que dice que salva hasta lo sumo y transforma de acuerdo con su propia imagen divina a los que acuden a Dios por su intermedio, pero aún imposible es revelar su vida. Es como querer fijar en el lienzo el vidente arcoíris, o en caracteres blancos, dice, y en negros, la más dulce música, autorizada pluma que escribió estas páginas revela nuevas bellezas de la vida de Jesús. Ofrece muchas nuevas gemas extraordinarias del precioso cofre. Exhibir el lector riquezas no soñadas de este tesoro infinito, nuevos gloriosos destellos de luz sacados de los familiares, como dice, de las familiares páginas del Evangelio, en cuyas profundidades el lector pensaba que había penetrado hacía mucho. En pocas palabras se revela a Jesús como la plenitud de la divinidad en el infinitamente compasivo, infinitamente compasivo, Salvador de los pecadores, el sol de justicia, el misericordioso, sumo sacerdote. ¿Dónde está el sumo sacerdote ahorita, hermanos? ¿Dónde está el sumo sacerdote? Está en el santuario, hermanos, en el cielo. Ese es el sumo sacerdote que está en el santuario, en el cielo, hasta que Él venga. Mire, dice, el sumo sacerdote, Él dice, sanador de todas las enfermedades y males humanos, el amigo tierno y compasivo, el compañero constante, siempre presente y útil, el príncipe, dice, el príncipe de la casa de David, el escudo de su pueblo, el príncipe de paz, el rey venidero, a quien, ¿qué les llama esa palabra, el rey venidero? Al que va a venir, que es el rey, nuestro Señor, al rey venidero, dice, el Padre eterno, la culminación y el goce de los deseos, dice, y empezadas de todos los siglos y de todas las naciones. Rogamos que la bendición del Altísimo acompañe a esta obra y que el Espíritu Santo haga de las palabras de este libro palabra de vida para muchas almas cuyos anhelos y deseos no están aún satisfechos, para que puedan conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus pensamientos, y finalmente en una eternidad bienaventurada y compartir a su diestra la plenitud de su gozo y la dicha inconmensurable que disfrutan todos los que hayan hallado en él en todo el más señalado entre 10,000, aquel que es del todo amable, todo el concedible. Hermanos, si han entendido lo que hemos leído, lo que dice el deseado de todas las gentes y naciones. Este es el comienzo, hermanos. Aquí dejamos, porque es mucho para que podamos escudriñar.
Yo me había preparado todo esto, hermanos, pero es muy largo. Para esto quisiera también de entrar en los otros. Para el próximo sábado estaremos hemos hecho la introducción, hermanos. Para el próximo sábado, Dios mediante, estaremos en el primer capítulo, hermanos. Y aquí va a estar donde está Dios con nosotros. Y también nos va a mandar a la Biblia, hermanos, acá, para que entendamos las cosas de Dios. Muy bien. Hermanos, ahora sí, vamos también a patriarcas y profetas, para que entendamos las profecías, para que diga, proféticamente, profecías encontramos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero entonces, para que entendamos mejor las cosas de Dios. Vamos entonces, ¿qué nos dice aquí en Patriarcas y Profetas? Que dice, estamos en el capítulo 1, y vamos a continuar del capítulo 1, vamos a continuar, estamos en la página 2, hemos terminado, y vamos a continuar la página 13, de Patriarcas y Profetas. Dice así, la palabra, dice así: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes dependen de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia. De esa ley Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada. Dios no haya placer en la obediencia forzada, hermanos. Es como que yo invito y digo, te invito que vayas a escuchar la palabra de Dios tal día, tal hora. Y como que se encogen, como que, ay, y como que les hacen grande. Dios no, es verdad, Cristo no obliga, pero tampoco no perdona, porque saben bien. Esa me cansa bien en la cabecita. No obliga, pero tampoco no va a perdonar. Dice así, por eso dice, no forzada. Y dice, ya otorga a todo libre, dice, a todo, dice, y otorga a todo libre albedrío, para que puedan, dice, servirle voluntariamente, porque Dios deja a todos a libre albedrío. ¿Le obedeces o dejas de obedecerle? Son dos cosas, hermanos. Dice así la palabra de Dios: para que puedan servirle voluntariamente, mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad, dice, la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y dice, alabarle en su amor mutuo. Fue fiel y desinteresado. Mientras el amor de Dios fue supremo, no había nota discordia que perturbara la armonía celestial, pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Hubo uno que pervirtió la libertad, dice, la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas, El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios. ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Satanás. Se estaba refiriendo a él, a Satanás. Por eso escúchenlo bien, porque vamos a continuar lo que estamos estos estudios. Dice así, y sigue hablándonos, dice,
y que era el más exaltado en poder y en gloria en los habitantes del cielo, Lucifer. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines. Dice, cubridores, santo y inmaculado estaba a la presencia del gran Creador. Y los insensatos, dice, y los insensatos rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Así ha dicho el Señor Jehová, tú echas, dice, el sello, mira, tú echas el sello y la proporción lleno de sabiduría, dice, y acabado, dice, y acabado de hermosura en Edén. En el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, tú, querubín grande y cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. En medio de piedras de fuego has andado, perfecto eras perfecto, como muchos que creen ser perfectos. Eras perfecto, eras en todo, dice, en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Miren lo que dice. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Oh, como muchos que dicen, yo soy el señor fulano de tal, yo soy fulanito de tal, orgullosos. Las escrituras dicen, exaltecióse su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu, dice, resplandor. Mire, tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y seré semejante al Altísimo. Miren lo que hizo miren lo que hizo. Y seré semejante al Altísimo, aunque dice, toda su gloria procedía de Dios. Este poderoso ángel llegó a considerarla como perdición, asimismo descontento con el puesto que ocupaba, porque ese era el ángel que ocupaba el puesto, como decir, el presidente tiene un hombre de su confianza, que es un ministro. Entonces ese era el ángel de su confianza que tenía Dios. Por eso es que miren lo que le dijo. Este poderoso ángel llegó a considerarla, dice, a considerarla como pertenencia a sí mismo, descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje. Ahí nos vamos a quedar para el otro sábado. Miren, ahora, han escuchado qué hizo Lucifer, han escuchado que era su ángel en quien tuvo confianza al Creador, el ángel más bello, el que andó por todo lo que él creó, andó por las piedras encendidas y todo, porque era en el que puso confianza a Dios. Vamos a ver, vamos ahora a la palabra de Dios, vamos a Ezequiel, hermanos, a la Biblia, a la palabra de Dios, vamos a Ezequiel. Así tenemos que entender la palabra de nuestro Creador. Vamos a Ezequiel al capítulo 28, el versículo 12 y 15. 28, Ezequiel. Vamos a la palabra de vuestro Creador, escrito está.
al capítulo 28, versículos 12 y 15. 12 y 15. Miren lo que dijo en Ezequiel. Miren lo que hizo este ángel. Dijo 12. Hijo de hombre, levanta, dice, mire, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Miren lo que le dijo a este profeta, hermanos. Y en el versículo 15, ¿qué le dijo? Mire, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y hermanos, tiene que estar escrito, si no, ¿cómo entenderemos la palabra de vuestro Dios? Dios, vamos a ver, muy bien. Vamos a Proverbios en el capítulo 17. Mejor es un bocado seco en paz que casa de contiendas llena de